Buenas noches. Que Dios me los bendiga mucho más, mis hermanos y hermanas. Qué importante y bendecidos somos poder estar acá y poder adorar al Señor juntos. Y no importa el tiempo, no importa los momentos. Entendemos a los hermanos que no han venido porque tal vez están resfriados y quieren cuidarse. Eso está bien, está bien hacerlo así. Pero bueno, aquí estamos los que por la gracia de Dios podemos estar, amén. Y esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Y bueno, ya nuestra hermana Marlene ya oró, ¿verdad? Entonces ya no vamos a volver a orar porque ya oramos y ya pedimos al Señor que nos ayude en esta noche y que podamos aprender a través de su palabra. Voy a poner esto a grabar porque ya me advirtieron, porque el otro día no lo hice y según yo había grabado, pero como si no se aprieta eso, ¿verdad? Pues no graba, ¿verdad? Y entonces pues hoy estaba advertido ahí desde antes de subir que tenía que apretar eso, por favor, ¿verdad? Y entonces pues ya lo hicimos, pastor. Bueno, yo en esta noche, hermanos, he sido pues movido por el Señor en mi corazón. Dios ha estado trabajando en mi corazón, en mi vida, para hablar de un tema, vamos a ver, un tanto inusual. Podría pensar yo que es un tanto inusual. Generalmente los pastores, los predicadores y las predicaciones generalmente van orientadas hacia aspectos de la vida, ¿cierto? Hacia cómo vivir la vida, cómo agradar al Señor en esta vida, de cómo cumplir su palabra, de cómo llevar a cabo su palabra. Y eso está muy bien. ¿Cuántos creen que está muy bien eso? Amén. De eso está llena la palabra de Dios y eso es muy importante. Pero pocas veces hablamos del tema que vamos a hablar esta noche. Pocas veces. Y a veces cuando lo hacemos, tal vez a muchas personas no les gusta mucho. ¿Y de qué será lo que vas a hablar hoy? Bueno, yo no sé si ya vieron por ahí el anuncio, ¿verdad? Y entonces más o menos se pueden dar cuenta que lo que vamos a hablar en esta noche es de la muerte. Alejandro, pero ¿por qué no tenía otro sermón más bonito o diferente que venir a escuchar un sermón de la muerte? Como que no me complace mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver cuando veamos la palabra del Señor. Yo espero, esa es mi confianza, que si podamos en esta noche, hermanos, ser edificados. Y si podamos, vamos a ver, tener herramientas para el momento en que nos llegue ese momento, valga la redundancia, tener herramientas y estar entendidos de la voluntad de Dios. Miren, no hay duda que con solo nombrar la palabra muerte, la mayoría de las personas, hermanos, hasta se les para los pelos. Y no estoy exagerando. Fíjense que me di a la tarea de hacer una pequeña encuesta de una pregunta, o que consistía en una pregunta. Y la pregunta era: ¿qué es para usted la muerte? O sea, ¿qué percibe usted o cuál es la reacción que usted tiene cuando escucha la palabra muerte? Y quiero, de hecho, agradecer a todas las personas que les mandé esta encuesta y que me respondieron, como también a los que se la envié y no me la respondieron. Cada uno sabrá por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Lo que quiero agradecer es por el hecho de que en la forma en que la mayoría de las personas se expresó y me dijo lo que pensaba o lo que sentía, la percepción que tenía, percibí yo en la mayoría de ellos o en todos ellos mucha sinceridad. Y yo creo que de eso se trata, ser sinceros y decir, bueno, esto es lo que yo percibo, esto es lo que yo siento. Así es que les agradezco a todos. No a todos tal vez se lo mandé, pero se los mandé a muchas personas de acá de la iglesia y se los mandé a muchas personas de fuera e incluso se lo mandé a gente no cristiana. Y verán qué interesante, hermanos, que todo lo que las personas cristianas o no cristianas me pusieron y me externaron de lo que piensan de la muerte,
me ayudó mucho para entender algunas cosas. Y es que definitivamente la mayoría de las personas tienen una opinión o tienen un pensamiento de la muerte totalmente negativo. La muerte en nuestra sociedad, vamos a pensar en nuestra sociedad, la muerte es un tema aparte de la vida. Y la mayoría de personas solo quieren escuchar de la vida, de vivir, de alcanzar, de hacer, de estar, de criar sus hijos, de verlos ya grandes, etcétera, etcétera. Pero muy pocas personas de todas estas, me atrevería a decir que por lo menos un 95 o más por ciento, hermanos, las cosas que expresaron de la muerte son negativas. Es casi como, ¿qué temita ese? No tiene otra cosa más bonita, ¿verdad? No hay otra cosa más bonita que podamos hablar. Yo no sé a cuánto les ha pasado que están en una reunión familiar o una reunión, no sé, y por A o por B, de esas pocas veces, alguien empieza a hablar de la muerte y empieza a decir algo referente a la muerte, cuando yo me muera o algo así por el estilo. Y casi siempre he escuchado que alguien dice, ay, ¿por qué no hablamos un tema más bonito? Inmediatamente la mayoría de las personas cambian la página y empiezan a querer decir, la muerte no tiene nada que ver aquí con nosotros ni con ninguno de nosotros. Pero fíjense, mis amados hermanos, que cuando vamos a la palabra de Dios, la muerte, y eso es lo que es una de las cosas que vamos a aprender esta noche, la muerte es tan parte de la vida como la vida misma. Y tal vez usted se me queda viendo y dice, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Vamos a ver que en la palabra de Dios, hermanos, entre los temas que hay, de todos los temas que hay en la Biblia, la muerte es uno de ellos. Y aunque tal vez a usted no le parezca importante o necesario, fíjese que es necesario e importante, por lo que vamos a ver esta noche en la palabra de Dios, hermanos, estar bien entendidos de lo que la muerte es para el creyente, como también lo que es para el no creyente. Las personas no creyentes e incluso algunos creyentes me dijeron, Alejandro, mi grande temor es que yo no sé para dónde voy. Hermanos, si vieran cómo eso impactó mi corazón, porque habla de una realidad. Si hay algo, una incertidumbre, un pensamiento que atormenta a la gente con respecto a la muerte, es el no saber, hacia dónde van. Y ¿sabe qué es lo que más me sorprendió? Que personas que dicen que son cristianas me dijeron exactamente lo mismo. Y esto es muy preocupante, hermanos. Ustedes sabían que el apóstol Pablo habló de la muerte. Ustedes sabían, hermanos, que Jesús habló de la muerte. Jesús habló de la muerte, así como habló de la vida. Pablo habló de la muerte, así como habló de la vida. Yo quisiera que fuéramos a un pasaje bíblico, es donde vamos a estar esta noche, que es el Salmo 90. Y vamos a ver desde la perspectiva de un hombre de Dios como Moisés. No sé cuántos sabían que el Salmo 90 es un salmo de Moisés. Y quiero hacer una pequeña introducción antes de leer el Salmo 90, para que cuando empezamos a leerlo tengamos una idea no solo de que fue Moisés el que lo escribió, sino muy posiblemente cuándo lo escribió. Moisés escribió este Salmo 90 luego de que salieron de Egipto. Ahora que mi esposa ha venido con el tema del pueblo de Israel y todo esto, la formación de la nación de Israel y cómo Dios le sacó de la tierra de Egipto y todo esto. Bueno, Moisés debió haber hecho ese salmo por las cosas que él dice cuando Dios lo sacó de Egipto y cuando atravesaron por 40 años el desierto. Más o menos para que tengamos una pequeña idea de que cuando las cosas que Moisés dice, ¿por qué las dice? Vamos al Salmo
Salmo 90 dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y vea qué interesante lo que empieza a decir Moisés con referente al hombre. Primero comienza haciendo un reconocimiento que ahora lo vamos a analizar, un reconocimiento para Dios de que de generación en generación Dios ha sido el refugio de Israel y de Moisés. Pero luego hace un reconocimiento a la eternidad de Dios, a que antes de que todo existiera, ya Dios existía desde siempre y para siempre. O sea, reconoce la eternidad de Dios. Pero ve ahora cómo Moisés vuelve sus ojos hacia el hombre, hacia el pueblo, hacia las personas, y vea lo que empieza a decir: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada. ¿Y qué pasa? Y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y entonces hace una pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Cuántos días? Y lo que él había escrito antes es que los días son pocos, cortos, como un pensamiento, como un sueño solamente. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. No sé si notaron que, vamos a ver, hay 3 cosas aquí, o más bien 4, que yo quisiera que esta noche tratáramos. Lo primero que él hace es un reconocimiento de quién es Dios para Israel y para Moisés. Lo otro, como decía, que Moisés hace es que hace un reconocimiento a la eternidad de Dios. Pero seguido a eso, hay una idea contraria. Dios es esto, pero el hombre es esto. Dios es eterno, pero el hombre es ¿cómo? Pasajero. Y vea qué interesante.
Algunos han visto aquí en este salmo y en esta descripción de Moisés como que la vida, como que Dios dispuso que la vida del hombre fueran 70 y 80 años. Pero en realidad, hermanos, déjeme decirle que no creo que eso fuera lo que realmente quiere decir esto. Lo que quiere decir Moisés de alguna manera es que aun cuando Dios nos dé 70 o 80 años, o sea, nos dé una larga vida, esa larga vida ante la eternidad de Dios y ante la eternidad que nos espera, hermanos, es solamente como un pensamiento, es solamente como un soplo, es solamente como un torrente de agua que en un momento viene y pronto pasa. Yo he contado esto otras veces y lo voy a volver a contar. Cuando mi papá estaba en su lecho de muerte, y entre las cosas que hablamos, ahí mientras yo tenía su mano agarrada y estábamos hablando, o a veces no hablando, él estaba en un proceso, Dios y él estaban en un proceso ahí. Pero un momento cuando él cobraba de alguna manera un poco de conciencia y hablábamos en sus últimas horas, en sus últimos días, una de las cosas que mi papá me dijo fue esto. Alejandro, me agarró la mano y me dice: Alejandro, qué corta que es la vida, me dice. Se me hizo así, me dice. Se me hizo así. ¿Y saben cuántos años vivió mi papá? Casi 93 años. Y casi 93 años, en la realidad, él comprendió al final de su vida que 93 años eran así. Era un espacio de vida muy, pero muy pequeño. ¿Cuándo lo entendió? Cuando estaba en su lecho de muerte. Posiblemente antes la percepción que él tenía de la vida y de la muerte no era la misma. Y de hecho, personalmente, déjenme decirles algo, que primero por lo que la palabra de Dios dice y por lo que me permitió Dios vivir al lado de él y luego de mi mamá, Dios cambió totalmente la percepción de la vida y de la muerte en mi persona. Totalmente. Si yo les contara que cuando estaba pequeño o adolescente, de hecho que hace poco de tiempo, al oler una flor, no sé cuántos han olido la flor de reina de la noche, son unas flores como unas campanas, tiene un olor muy fuerte y cerca de mi casa hay un arbolito de eso, y un día saliendo a dejar la basura al basurero, me llegó ese olor, y vieran qué interesante, porque yo no sé si ustedes sabían que los olores a uno lo conectan a experiencias. Y verán qué interesante, porque cuando yo olí esa flor, me conectó directamente cuando yo tenía como unos 9, 10 años más o menos, en San José, en Curriabat, un día oscuro, un día muy oscuro, lluvioso, un día nada bonito, o sea, en ese sentido, y yendo detrás de un féretro, porque íbamos a enterrar a una persona que, aunque no era familia de nosotros, por la relación que mis padres habían tenido con ellos, era como si fueran hermanos o como si fueran mis tíos o como si fuera gente muy cercana. Y me conectó inmediatamente. Y esto les digo para que más o menos podamos tener una idea que la sensación que yo tenía de la muerte, hermanos, era aterradora. Aterradora es la palabra. Yo no podía ir a un funeral y después mis hermanos llegar a mi casa normalmente. No podía. Si hay algo que yo le tenía miedo era la muerte. Si a algo yo le tenía miedo era los muertos. Una vez, por cierto, escuché decir que si uno tocaba a un muerto se le quitaba ese miedo. Y entonces pasé muchos años pensando en la próxima vez que alguien se muera cercano, yo lo voy a tocar a ver si se me quita esto, porque hermanos, yo tenía pesadillas, era algo espantoso y horrible. De hecho, que me acuerdo que una vez se murió un tío político mío, ¿verdad? Una de las últimas hermanas de mi papá, o sea, tenía su esposo, pero después de que él murió, como a los 5 o 6 años, algo así, murió ella. Y vieran, después yo me jalaba el pelo, hermanos, arrepentido de haberme ido para el cementerio antes de tiempo.
porque estaban sacando los restos de él. Y ustedes no saben lo horrible y espantoso cuando yo vi ese esqueleto y vi esa calavera ahí, hermanos, y esa cosa ahí. O sea, para mí eso fue horripilante. Yo empecé a escupir y a escupir y a escupir, y sin mentir, hermanos, duré como una semana escupiendo y prácticamente no podía comer, y tenía un miedo que yo no entraba al cuarto solo, pero por nada. Y si entraba, iba corriendo a encender la luz de una vez, porque yo sentía que ese señor me salía ahí. Bueno, yo no sé, tal vez a usted le parece un poco risible, hermanos, pero le voy a decir una cosa: yo la pasé bien feo muchos años. Yo entiendo cuando la gente me dice que le tiene miedo a la muerte, hermano, yo lo entiendo. Yo le tenía pavor, yo le tenía terror a la muerte. Y todavía, no crea, todavía cristiano me pasaba parecido. Yo iba a los funerales, pero sin ver el muertito. Porque si yo veía el muertito, hermanos, esa imagen se me grababa a mí de una manera que ustedes no tienen idea. Yo llegaba a mi casa, me acostaba y lo primero que yo veía cuando cerraba mis ojos, ¿sabe qué era? El muertito. Y eso me atormentaba, me despertaba sudando frío, era una cosa horrible. Tenía muchos sueños recurrentes de verme en un hospital, de verme en una morgue, por ejemplo, y un montón de cuerpos tapados. No sé si han visto ese tipo de películas raras, ¿no? ¿Verdad? Ese tipo de películas donde hay un montón de cadáveres tapados con sábanas, y que yo corría y huía de ese lugar y huía, y donde quiera que me metía estaba lleno de cuerpos. Era una cosa rara, era una situación extraña en mí, hermanos. Pero como les decía, cuando empecé a entender desde la palabra de Dios, y Dios me permitió vivir esas experiencias con mi papá y luego con mi mamá, hermanos, Dios hizo un giro totalmente en mi mente, en mi corazón. Hoy yo veo la vida y veo la muerte, hermanos, como dos cosas que están relacionadas la una con la otra, y de una manera totalmente diferente. Entonces, yo quisiera que esta noche viéramos aquí, por ejemplo, lo que Moisés nos dice, porque creo que es muy importante. Y quiero decirle que nuestro enemigo número uno para poder ver la muerte según Dios la ve y según Dios quiere que nosotros la veamos, le voy a decir cuál es. Es el hecho de separar la muerte de la vida. En nuestra cultura, en la cultura occidental, o en las culturas occidentales, hermanos, la muerte es algo totalmente separado de la vida. Está la vida y está la desgracia de la muerte. Está la vida, que es maravillosa, que es linda, que es preciosa, que todo el mundo quiere vivirla, que todo el mundo no quiere dejar de vivir en esta tierra. Pero luego está la desgracia de la vida, pero ese es tema aparte, porque de eso no hablamos, es un tabú. Y como ya decía, en las reuniones familiares o reuniones de amigos, de eso no se habla, y si alguien sale con eso es domingo 7, ¿verdad? Eso no se debe de hablar. Y ese es nuestro primer y gran problema, que nosotros veamos la muerte no como parte de la vida, no como lo que desde la perspectiva bíblica es, sino que nosotros lo veamos como nuestro peor enemigo. Quiera Dios que a través de su palabra, hermanos, nuestra mente se vea renovada y podamos salir de aquí, o los que escuchen esta meditación de la palabra del Señor, no salgan o no queden con deseo de pedir la muerte y de morirse ya, sino de aprender, vamos a ver como dijo Moisés, de aprender sabiduría. Lo primero entonces que Moisés ve es a un Dios que es el refugio. Ahora, la tercera parte que él ve, que es la fragilidad del hombre y lo corta que es su vida, está soportada en el hecho de quien Dios es. No es al azar que el Salmo comienza diciendo: tú nos has sido refugio de generación en generación. Mire, cuando nosotros, mis amados hermanos, Dios es nuestro refugio, cuando usted y yo entendemos
¿Qué es lo que significa que Dios es nuestro todo? Vamos a entender entonces lo que el salmista dijo: tú me guiarás después de la muerte. En otras palabras, lo que eso trae es una confianza, una certeza, una seguridad, que cuando lleguemos ahí a esa frontera, de hecho por eso le he puesto a esta predicación que la muerte es la frontera de la vida. Y quisiera más o menos usar una analogía que ya don Víctor la usó la semana pasada, pero me pareció bastante importante y bastante adecuada para esto. Don Víctor decía que la vida es como montarse en un carro que no tiene, decía él, no tiene frenos, o sea, no frena, no tiene marcha atrás, no se devuelve. Él solo va fijo y constante, pero yo agregaría, en un camino que va hacia la frontera que se llama la muerte. Y el tiempo no se detiene, mis amados hermanos. No hay manera de detener el tiempo en nuestra vida. Yo no sé si usted sabía que el proceso natural del ser humano es que una vez que el ser humano llega a su total desarrollo, a partir de ese momento, mis amados hermanos, físicamente, celularmente empieza a morir. Nuestro cuerpo total está formado de billones y billones de células. Y el proceso más o menos es este: que esas células mueren, nacen, ¿verdad? Y mueren. Pero el proceso natural es que células van muriendo. Vamos a pensar, muere 1 millón de células, pero ya no se regenera otro millón de células. 900,000 en lugar de 1 millón, un ejemplo. Entonces empezamos a ver, después de cierta edad, cuando ya nos hemos desarrollado. Por eso, mis amados hermanos, es que empiezan a pasar los años en nuestra vida y empezamos a ver que los pelitos se nos empiezan a poner blancos y que la piel se nos empieza a quebrar. ¿A cuántos? Sobre todo yo sé que a las hermanas eso es lo que menos les gusta, ver cómo la piel se les está quebrando, ¿cierto? Y entonces, para darnos aliento, les llamamos líneas de expresión, ¿cierto? Y entonces, bueno, las hermanas tienen esta facilidad, que ellas usan pues una serie de cositas ahí, ¿verdad? Y se disimulan eso, pero nosotros los hombres, pastor, sí que no hay manera, ¿verdad? No hay manera. Pues sí, podemos tal vez echarnos un tintito ahí en el pelo, podemos hacernos algo, pero en eso estamos en total desventaja. Pero lo cierto es, mi amada hermana, que por más que usted se eche base y se eche de todas esas cosas, y está bien que ustedes hagan todo eso. A mí me gusta mucho ver a mi esposa cuando se maquilla y todo eso, y está muy bien eso. Pero lo que yo quisiera decir es que esto no detiene el envejecimiento. Y yo no sé si usted sabía que el envejecimiento es sinónimo de muerte. Lo que está pasando es que nuestro cuerpo va en declive y nuestro cuerpo está muriendo. Solo que es un proceso que a nosotros nos podría parecer muy largo, pero en la realidad no es tan largo, según lo que Moisés nos dice aquí, que la vida del hombre es como un pensamiento solamente. A ver, ¿cuántos acaban de tener un pensamiento? ¿Ya pasó? ¿Ya? Es fugaz. Sí, es fugaz un pensamiento. Dice como una vigilia de la noche. Es el tiempo para Dios. Vean lo diferente que es Dios a nosotros. Para nosotros 70, 80, 90 años, como decíamos, en alguna medida puede parecer que es muchos años. Pero para Dios 1000 años es como si fueran el día de ayer. O sea, pasó el día de ayer y es como si ya hubieran pasado 1000 años para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es atemporal. O sea, Dios no está sujeto al tiempo. Él creó el tiempo
Él creó todas las cosas sujetas al tiempo. Él nos creó sujetos al tiempo, pero Él no está sujeto al tiempo, porque Él es eterno. Así que le doy un consejo: nunca trate de descifrar de dónde salió Dios. Dicen algunas personas: ¿cómo es? ¿Pero dónde vino Dios a la existencia entonces? Mire, nunca trate de hacer eso. Simplemente crea lo que la palabra de Dios dice. Dios es eterno, punto. Se puede quebrar usted la cabeza no sé cuánto tiempo, cuántos años, y jamás podremos entender lo que eso significa. Entonces Moisés, lo primero que hace en este salmo es hacernos entender que aunque nuestra vida es así, de frágil, y ahorita vamos a ver las otras cosas que él dijo, como figuras, como ejemplos, para que podamos entender lo pasajero que es la vida del hombre. Lo primero que él hace es que él reconoce que Dios es nuestro refugio. Si usted está refugiado en Dios, no tiene por qué tenerle miedo a la muerte, hermano. Si usted y yo tenemos a Dios como nuestro refugio, como nuestro sostén, como nuestro sustentador, déjeme decirle que ya Él anticipó y Él ya solventó esta situación de la muerte. Y por eso Jesús dijo estas palabras: el que cree en mí, en San Juan, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 6 y 8, dice así: por eso tenemos, dice, siempre confianza, dice el apóstol Pablo. Esta es la versión Dios habla hoy. Sabemos que mientras vivimos en este cuerpo, escuche, hermano, mientras vivimos en este cuerpo, estaremos como en el destierro. Interesante esta traducción: lejos del Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en esta realidad física, mientras nuestro cuerpo, nuestra vida va corriendo hacia la frontera en un auto que no para, que no retrocede, y donde no sabemos cuánto tiempo nos queda para llegar a esa frontera, porque en esta carretera no hay señalización, no hay rótulos que dicen tantos kilómetros para llegar a tanto. Lo único que sabemos es que de donde arrancamos hacia la frontera, en cualquier momento la frontera llega. Y la frontera, hermanos, es la muerte. Pero tenemos que aprender a verlo de esa manera. Y vea lo que Pablo sigue diciendo: sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos como en un destierro, oiga, lejos del Señor. Pero oiga lo que dice: ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. ¿Qué es lo que tiene que cambiar nuestra perspectiva de la muerte, hermanos? De ver la muerte como un evento atroz y terrible y espantoso. ¿la fe en qué? ¿La fe en quién? La fe en el Señor Jesucristo, que dijo cuando fue a resucitar a Lázaro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pablo les escribe a los hermanos de Tesalonicenses y les dice que él no quiere que ellos se entristezcan por los que han dormido. Y entonces Pablo, usted lo puede leer en su casa, hermanos, Pablo le da toda una enseñanza con respecto a la venida del Señor, pero también de la resurrección y de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Y él sigue diciendo en este pasaje: miren, nosotros ahora estamos como en un destierro, lejos del Señor. Lo que quiere decir es que nosotros no estamos con el Señor en tiempo y en espacio. ¿O sí? No, ¿verdad? No vemos al Señor físicamente. No podemos acercarnos a Él físicamente. Nos acercamos a Él, o más bien Él fue el que se acercó a nosotros y nosotros luego hemos respondido a Él, pero de una manera, ¿cómo? Por fe, dice el apóstol Pablo.
porque no lo estamos viendo. Entonces estamos como en un destierro, todavía estamos lejos de Él en ese sentido, físicamente, porque no lo podemos ver, porque no lo podemos tocar, porque no podemos contemplar su gloria tal cual es. Pero amados hermanos y hermanas, cuando nosotros lleguemos a esa frontera que se llama la muerte, las cosas van a cambiar totalmente. Porque luego vamos a ver lo que Pablo sigue diciendo. Vea lo que sigue diciendo. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos esta confianza y quisiéramos, dice Pablo, más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Lo que Pablo está diciendo, mire, si mientras permanezcamos en este cuerpo, estamos como desterrados del Señor. Estamos todavía lejos del Señor en ese sentido. En el sentido de tiempo y espacio. Pero más bien, siendo esta realidad así, quisiéramos nosotros desterrarnos de este cuerpo, o sea, salir de este cuerpo, irnos lejos de este cuerpo. ¿Para qué? Para estar con el Señor. La versión Reina Valera dice más o menos algo así. Es como si estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero cuando estemos ausentes del cuerpo, vamos a estar presentes con el Señor. Entonces aquella idea, aquella doctrina no bíblica del sueño del alma, o sea que los seres humanos, los cristianos, nos morimos y nos quedamos ahí en la tumba dormidos, y hasta que el día que el Señor venga nos va a despertar de ese sueño, hermanos, eso no dice la Biblia, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que en el momento, hermanos, que vamos por esta carretera que es la vida y llegamos a la frontera, en ese momento pasamos a estar con el Señor. Estar con el Señor, por supuesto, hermanos, es que vamos a ver al Señor. Vamos a vivir así con Él, con el Señor. Entonces vamos a ver, si empezamos a entender, hermanos, que la muerte no es nuestro enemigo. Que la muerte no es un momento horrible y espantoso. Que la muerte nos pone en todo el sentido en la presencia misma de Dios. Y aunque yo no me voy a detener a hablar mucho de los aspectos de dónde es que vamos a estar y todo esto, no es ese mi propósito, sino del enfoque de la muerte. Pero también es importante que entendamos esto. Esa frontera es como llegar a una frontera. A ver, ¿qué pasa cuando usted y yo llegamos a una frontera? ¿Dejamos de existir? ¿Se acaba el recorrido? ¿Se acaba la vida? No, ¿verdad? Pasamos la frontera y lo que sucede es que hay un cambio, porque ahora estamos en otra nación, ahora estamos en otro país. Yo no sé cuántos de ustedes han viajado por tierra a otro país. Es bien interesante viajar por tierra. Sí, yo he viajado, vamos a ver, por Honduras, a El Salvador, no, Guatemala, pero no por tierra, por avión, pero a Guatemala, a Honduras, Nicaragua. Hemos ido por tierra. Es bien interesante que cuando uno pasa la frontera y ya usted está en otro país, usted empieza a ver las diferencias, no solo sociales, sino incluso del clima, de la vegetación y una serie de cosas. Es bien interesante. O sea, hay un cambio. Y hermanos, la muerte lo único que nos lleva a nosotros es a vivir una experiencia absoluta y totalmente diferente. Entre las personas que en algún momento me han dicho, Alejandro, pastor, yo le tengo mucho miedo a la muerte, está una hermana que de una forma sincera me dijo, ¿sabe cuál es mi más grande temor? Me dice, que cuando a mí me entierren, dice, yo sé que yo voy con el Señor, pero que cuando a mí me entierren, dijo ella, yo no me haya muerto de verdad y vuelva y me encuentre debajo de la tierra y me vuelva a morir del susto. Usted puede ver, hermano, qué tipo de temores más extraños. ¿Y sabe cuál es otro de los pensamientos que mucha gente me ha expresado? Mi gran temor es que una vez que yo cruce ese umbral,
ya no voy a poder estar con mis seres queridos. Y eso me va a entristecer mucho a mí. Eso no entender, hermanos, lo que sucede al cruzar la frontera. Cuando usted y yo crucemos esa frontera, hermanos, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber apego a nada de esta tierra, absolutamente a nada. Porque entonces, aunque no estemos en cuerpo, aunque estemos en espíritu, ¿sabe qué? Vamos a llegar a un estado de plenitud en Dios, en la experiencia que vamos a tener. Entonces vean qué interesante. Todos los temores y las ideas que nosotros tenemos de este lado se van a disipar cuando crucemos esa frontera. Todas, absolutamente todas. Solo les cuento así, hermanos, brevemente, y al estar hablando de este tema de la muerte, pues yo creo que no puedo hablar de otra experiencia más cercana a la que he vivido. En este caso con mi papá. Miren qué interesante. Antes de que mi papá falleciera, en los últimos días, en las últimas horas, noches que yo pasé, noches enteras con él, algunas como 2, 3 noches enteras con él, él tenía miedo a morir. Y él tenía miedo a morir por una razón, porque él sabía que él no había cumplido todo lo que Dios le había encomendado. Bueno, tal vez esto le sirva a usted. ¿No será que a veces nos da miedo morir porque sabemos que no hemos hecho todo lo que debimos haber hecho? Pudiera ser. En el caso de mi papá, ese era uno de los miedos, y él me lo manifestó en algún momento. Pero vean qué interesante. Cuando solo faltaban unas pocas horas, unas 2 horas o 1 hora o 2 horas para que Dios se lo llevara a su presencia, ya mi papá no quería que nadie lo tocara. Ya no quería que nadie se le acercara, que nadie le hablara. Ya él no quería nada más, que él estaba pendiente del momento en que venían por él. Y vea, les voy a contar, hermanos, el caso de mi papá era bien, pero bien triste. Y le voy a decir por qué. Él se cayó, en esos días él se cayó y se fracturó las caderas. Él estaba fracturado las caderas. Dicen los médicos que eso es un dolor tan, pero tan agudo, tan terrible, que mi papá pegaba gritos de dolor, gritos. Cuando llegaban a moverlo y a él lo amarraban con una sábana para sostenerlo ahí en sus caderas, por lo mismo, por lo doloroso que eso es, porque empieza hueso con hueso, empiezan los huesos a rozar ahí, ¿verdad? O sea, ahí es un dolor agudísimo. Y vean qué interesante, él daba gritos. Pero en esa última hora, mi papá dejó de quejarse. Ya no habían quejidos, ya no había dolor. Y a pesar de que él tenía tanto dolor, él prácticamente se enderezaba. Él se ponía casi sentado en la cama. Inexplicable para mí, inexplicable para nosotros, inexplicable incluso para las enfermeras que lo estaban atendiendo, inexplicable para todos. Como este señor, dice una enfermera, está quebrado con las caderas quebradas. Era nada más el hueso con el pellejo, nada más. Él quemó toda la proteína, él llegó a quedar sin nada de proteína en su cuerpo. Y la enfermera dice, ¿cómo es que este señor, dice, aún así, dice, se pone casi, se sienta? Dice, pero es que le dice a otra señora, es que él está viendo algo, dice, él está viendo algo. Él está viendo algo porque él cada rato dice, ya. Y solo Dios sabe qué era lo que estaba pasando, porque él se volvía a acostar y a los minutos se volvía a enderezar y se volvía a acostar, hasta que en una de esas que él dijo ya, fue ya, porque el Señor se lo llevó. Entonces, lo que yo quisiera nada más contar, esta experiencia, es una experiencia, no es la palabra de Dios, a lo que tenemos que aferrarnos es a ella, pero cuento esta experiencia solo para que usted y yo nos demos cuenta de una cosa, que todo a lo que usted y yo le tememos, hermanos, a la muerte, en ese instante desaparece. Al apego de esta tierra, al apego de los hijos, al apego de la familia, al apego de todas las cosas, en ese instante todo eso, hermanos, al pasar esa frontera se esfuma. Y solo entramos
en una dimensión de gozo, de alegría, de plenitud. Ay, hermanos, yo no sé, yo solo me imagino qué fiesta, hermanos, en el cielo. Qué fiesta cuando cada uno de ustedes y yo vayamos desfilando y vayamos pasando por esa frontera. Qué fiesta ha habido en los cielos cuando dice, cuando un pecador se ha arrepentido. Bueno, imagínense, es la culminación de la obra redentora de Cristo en ese instante. Es cuando a partir de ese momento, hermanos, vamos a estar plenamente, o sea, en la plenitud de Dios. Es cierto, no vamos a estar glorificados todavía, porque recuerden que la glorificación tiene un aspecto muy importante, y es la resurrección. O sea, para estar glorificados, para que la obra esté terminada, tiene que haber resurrección. Tenemos que recibir cuerpo celestial, cuerpo eterno, para que haya glorificación. Pero sí, definitivamente en el momento que pasemos por ahí, mis amados hermanos, lo que hay es plenitud, vida plena, vida desbordante, vida plena. Entonces, solo cuento esto, hermanos, como algo que nos puede ayudar tal vez a entender que realmente todos nuestros temores están de este lado. Pero quiera Dios que nosotros a través de su palabra podamos tener una perspectiva de la muerte diferente, tal como yo creo que Dios lo quiere. Mire, todas esas ideas que nosotros tenemos no solo son de tipo cultural, que también influye la cultura, la teología influye, ¿sí? Porque les voy a decir una cosa, cuando mi mamá, Dios, el soberano Dios, decidió llevársela, yo me resentí con Dios. Y aunque ustedes no crean, hermanos, y lo digo con vergüenza y dolor, pero me peleé con Dios. Como si yo fuera alguien que pudiera hacer algo semejante. Y mi esposa que está aquí es testiga y no me deja mentir. Yo me peleé con Dios. Porque yo le dije a Dios, no la honraste, y ella te honró siempre. Esa era mi percepción ciega de este lado. Pero yo estoy seguro que cuando mi madre cruzó esa frontera, la gloria de Dios la inundó de una manera que jamás ni nunca podremos entender de este lado. Un año o 2 años después, Dios me hizo entender qué tanto Él la había honrado su fe. Yo no sé, hermanos, si ustedes, vamos a ver, si ustedes tal vez estén de acuerdo conmigo, o si, vamos a ver, si hayamos percibido esto, pero no en todos los entierros hay un desplazamiento policial, ¿o sí? Vamos a ver. Se muere cualquier persona y la policía, un ejemplo, va adelante abriendo paso y cerrando las calles y todo esto porque detrás viene el funeral. ¿Cuántos han visto eso? Eso solo se da cuando muere un dignatario, un presidente o alguien muy importante en el mundo, que cierran las carreteras, que dejan vía libre, que los policías se paran en las calles y no dejan pasar los carros hasta que pase la caravana fúnebre. Pues Dios hizo eso con mi mamá, no con ella porque ella estaba en la presencia del Señor ya, pero para que nosotros entendiéramos que Dios es un Dios que honra a los que le honran. Yo no sé cómo fue exactamente, pero un hermano de la iglesia tenía mucho contacto con la policía. El asunto es que llamó policías, vinieron policías en patrullas, en motocicletas, y el asunto fue que cuando la caravana arrancó hacia el cementerio, hermanos, todos esos policías iban, paraban los carros, cerraban, o sea, prácticamente era como el paso libre, y las ambulancias o las sirenas sonando y todo eso, y fue algo bien interesante, hermanos. No fue planeado, no fue algo que lo compramos, fue algo interesante. Y cuando Dios me hizo entender en algo tan sencillo y a la vez tan pasajero y tan vano como eso,
que Él la había honrado de una manera como solo Él puede hacerlo. Así es que, mis amados hermanos y hermanas, no sé qué es lo que usted piense de la muerte. Lo natural debería de ser que los cristianos creamos lo que Dios dice de la muerte, no lo que nuestro instinto natural caído, nuestra naturaleza caída nos diga. Porque tenemos una naturaleza caída con instintos naturales, o sea, caídos, que nos pueden hacer experimentar o sentir o tener una serie de percepciones equivocadas de la muerte, hermanos. Pero debería de ser que cuando nosotros pensemos en la muerte y hablemos de la muerte y nos enfrentemos a la muerte, sea desde la perspectiva bíblica y no desde la perspectiva natural caída. Porque todo eso que les dije antes de mi persona, de mi experiencia, y todo eso que les dije antes de la experiencia de muchas personas que le tienen temor a la muerte, es porque tienen una percepción natural, o sea, natural, de la naturaleza caída de la muerte. Y eso no es lo sano, eso no es lo saludable. Dios no quiere que vivamos así. Tal vez usted es una de esas personas que luego va a escuchar esta predicación o está aquí sentado. Tal vez es una de esas personas que en solo pensar en la muerte sus pelos o sus vellos se erizan y no quiere pensar. Nosotros pensamos, hermanos, que con mantener la muerte lejos de nosotros, o sea, de nuestro pensamiento, entonces ella no va a llegar. Pero nada más equivocado que eso. En lugar de eso, ¿qué es lo que Moisés nos enseña en este salmo? Propiamente en el versículo 12. Y quisiera que fuéramos ahí, hermanos, al verso 12. ¿Qué es lo que él nos enseña en este salmo? Versículo 12. Dice en la Reina Valera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es lo que eso significa? Se lo voy a leer en otra versión, porque a veces en la Reina Valera, en ese español, se nos hace un tanto difícil poder comprender el sentido de estas palabras. Pero vea lo que dice la Dios habla hoy, que es una versión más entendible para nosotros. Oiga lo que dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida. O sea, después de que Moisés hace la descripción de cuán pequeño es el hombre, de cuán breve es la vida del hombre, llegando al entendido de esta realidad, de esta verdad, él dice lo siguiente: siendo que es así, estoy poniendo estas palabras para entenderlo mejor, siendo que es así, que la vida del hombre es tan corta, siendo que es así, que la vida del hombre es como una planta que nace en la mañana, que florece, que se ve hermosa, que se ve llena de verdor, de vida, pero al llegar la tarde alguien la corta y se marchita y se muere. Tan fugaz, tan pasajera como eso, tan pasajera como un pensamiento, tan fugaz, tan pasajera como un torrente de agua. Usted llena una cubeta grande de agua, la llena y usted la vierte de una sola vez, y en ese momento, ¿qué se forma? Un torrente de agua. Se forma un montón de agua que arrastra cosas, que tiene fuerza, pero a como viene, se va. Eso es un torrente. Así de fugaz. Bueno, él dice, bueno, ya que esto es así, ya que la vida, la muerte es tan parte de la vida, que nos va a llegar en cualquier momento cuando menos lo esperemos, o le va a llegar a nuestros familiares cuando menos lo esperemos o cuando menos lo queramos. Porque es lo que estamos diciendo: nadie quiere morirse, ni nadie quiere que nadie se muera. ¿Ustedes por qué creen, hermanos? Bueno, dejando de lado lo que es el ser cautelosos, el ser precavidos. Pero
poniendo la cautela a un lado, poniendo la prevención a un lado, ¿por qué ustedes y yo creemos que hay se ha conmovido el mundo tanto a través de este virus o por este virus? ¿Por qué? ¿Por qué tanta conmoción? ¿Por qué tanta algarabía? ¿Por qué tanta cosa en el mundo, hermanos, por un virus? Que al fin de cuentas no es tan letal como otros virus que han habido, hermanos. ¿Pero por qué? Porque el ser humano, hermanos, le tiene pavor a la muerte. Porque el ser humano le tiene miedo a la muerte. Porque el ser humano no quiere ninguna relación con la muerte. De hecho, que mucha gente dice cosas como estas: ay, no hable de la muerte, no hable de que usted en algún momento se va a morir, porque si no, más pronto se muere. La está llamando la muerte. Mira, hay tantas ideas, hermanos, de nuestros abuelos con asuntos de la muerte. Hay tantos dichos o pensamientos como esos: anda la pelona suelta. Es como cierren las puertas. No sé, vístanse, no sé, de otro color que no lo vea porque anda la pelona suelta en el barrio. Cosas como esas. Es como de alguna manera es la idea de que podemos burlar la muerte, de que nosotros tenemos que hacer cosas para burlar la muerte. Una de esas es no pensar en ella, y creemos que eso es muy inteligente, pero vamos a ver que eso no es inteligente. Eso no es sabio, hermanos. Escúcheme bien: no pensar en la muerte, no ver la muerte como parte de la vida, no es sabio. Lo sabio, vamos a ver, es ver la muerte como parte de la vida, pero desde la perspectiva divina, no desde la perspectiva caída, no desde la perspectiva de temor, no desde la perspectiva, hermanos, de tristeza, no desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva que Dios la ve y en lo que Dios ha convertido la muerte. Dice entonces esta otra versión, Dios habla hoy: enséñanos a entender la brevedad de la vida. Dios, danos entendimiento para entender que la vida es muy breve, que la vida se puede acabar en cualquier momento. Bueno, y eso, en lugar de llevarnos a un estado de afán, a un estado de tristeza, a un estado de zozobra, a un estado de temor, nos tiene que llevar a un estado de cordura, a un estado de sabiduría, a un estado de entendimiento. ¿Por qué dice Moisés: enséñanos a entender la brevedad de la vida? Escuche: para que crezcamos en sabiduría. O sea, cuando usted y yo tenemos claro que esta vida es muy breve, porque hay una frontera que se llama la muerte, que en cualquier momento llega, eso más bien nos va a hacer a nosotros ser personas sabias en nuestra forma de vivir. Vuelvo a decir, una de las desventajas que tenemos, hermanos, es ver la vida totalmente ajena a la muerte, o la muerte ajena a la vida. Esa es una desventaja, porque nos hace vivir como si nunca nos fuéramos a morir. Nos apegamos a nuestros seres queridos como si nunca se fueran a morir. Nos apegamos a esta vida, a esta tierra, a las cosas pasajeras de esta vida, como si nunca nos fuéramos a morir. ¿Qué está diciendo usted, Alejandro? Entonces, ¿que no tenemos que amar a nuestros seres queridos? No, no es eso. Por supuesto que los tenemos que amar. Por supuesto que tenemos que dedicar también nuestra vida a muchas cosas de esta tierra que son propias de esta vida, importantes. Trabajo, estudio, familia en primer lugar, después de Dios, etcétera, etcétera. Pero no aferrándonos a ello, no aferrándonos a las personas como para no soltarlas. Ese es nuestro problema, hermanos, que a la hora de la hora no queremos soltar a nadie de nuestros seres queridos.
que a la hora de la hora no queremos soltar nuestro apego a esta tierra. Decimos que el Señor venga, pero si antes de que el Señor venga, hermanos, nos toca irnos por la vía de la muerte, atravesar la frontera, es donde la cosa cambia. Porque si decimos que nos vamos cuando el Señor venga, de alguna manera estamos pensando que mi esposo se va, que mi esposa se va. Bueno, eso es lo que creemos nosotros, solo Dios sabe al final a quién se va a llevar a él, porque se va a llevar a su iglesia, no se va a llevar a otra persona que no sea su iglesia. Pero tenemos la confianza de alguna manera que entonces en el día de la venida del Señor, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, por supuesto, si son personas cristianas que se han arrepentido de sus pecados y han sido salvados por el Señor, entonces nos vamos y así no hay sufrimiento. Y qué bonito así, ¿no? Pero déjenme decirle algo, hermanos. Si bien es cierto, la venida del Señor es inminente, es en cualquier momento y está garantizada que así va a ser, también la muerte es inminente. ¿Y sabe qué se necesita para morirse? Estar vivo, hermanos. Pero más que estar vivo, es que Dios nos mande a llevar. Así de sencillo. Porque si usted y yo no sabíamos, hermanos, nuestros días están contados. Y esto es lo que Moisés quiere hacernos entender. Él está reflexionando, él está diciendo esto para él, para Israel, pero también para usted y para mí. Si usted y yo entendemos la brevedad de la vida, hermanos, usted y yo vamos a entender que la vida es como una misión a la cual Dios nos mandó, pero que no sabemos cuándo vinimos, pero que no sabemos cuándo nos vamos de esta misión. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿hemos cumplido nuestra misión en esta tierra? ¿La estamos cumpliendo? ¿Podríamos llegar a la frontera y al final irnos tranquilos, gozosos de haber hecho lo que Dios quiso o Dios demandó de nosotros para esta vida? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que pone a mucha gente, hermanos, a temblar. Porque en su conciencia, en su corazón sabe que no solo no ha hecho lo que Dios le ha mandado a hacer, es que no lo está haciendo. Y es que posiblemente lo está posponiendo. Y posiblemente está diciendo, luego que yo estudie, luego que yo haga esto, luego que yo cumpla esta meta, luego que yo me case, luego que yo, entonces me entrego totalmente al Señor y entonces me entrego a servirle y me entrego a hacer su voluntad. Pero luego de que yo cumpla mis metas. Pero en realidad, mis amados hermanos, la gran pregunta es que yo le quiero plantear en esta noche es la siguiente: ¿y qué nos garantiza a nosotros que vamos a poder cumplir nuestras metas? Ahora, no estoy diciendo que tener metas sea malo, ojo, es parte de la vida y es importante, es bueno, siempre y cuando sean metas que glorifiquen al Señor, que honren a Dios. El problema de nosotros es que nos planteamos nuestras propias metas y luego de que nos planteamos nuestras propias metas, no cumpliendo o no llevando a cabo las metas del Señor, luego le decimos que nos bendiga y que nos ayude a alcanzar nuestras metas. Y no pensamos por un momento si yo estoy haciendo lo que Dios ha demandado de mí que yo haga. En el asunto del servicio al Señor, hermanos, ¿estamos nosotros haciendo aquello para lo que Dios nos llamó? Si en este momento Dios mandara por nosotros a sus ángeles, la pregunta es si podríamos cruzar esa frontera satisfechos, o si nos encontraríamos de pronto, hermanos, en un dilema. Vienen por mí,
No hay nada que detenga pasar esa frontera y no he cumplido lo que Dios me mandó a hacer. Y esto es lo que atormenta a mucha gente. Y esto fue lo que le estaba contando, que en alguna medida mi papá sabía y él me lo dijo. Yo sé que muchas cosas que yo debía hacer no las hice, me dijo. Y hoy, dice, me arrepiento. Y eso, hermanos, me dejó una grandísima enseñanza de vida. ¿Y sabe qué fue lo primero que yo pensé y dije? Esto no me va a pasar a mí. Primero, por quien Dios es, por lo que Él merece, y porque realmente la vida es tan corta que yo no sé, si yo no me dedico hoy, si yo no hago lo que tengo que hacer hoy, yo no sé si voy a tener tiempo mañana, porque el mañana solo Dios sabe si existe o no. ¿Sabe? Un hombre que pudo llegar al final de sus días, y vamos a ver, de alguna manera levantar la bandera y decir: sé que estoy ya a pronto de ser sacrificado. Yo sé que usted sabe de quién estoy hablando, del apóstol Pablo. Y él dijo estas palabras, hermanos, para terminar. O sea, para terminar su vida, o para terminar sus días, y para terminarse el sermón también. Mire, él dijo así: porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Ya solo esto me dice a mí que la percepción que Pablo tiene de la muerte no es la que tienen muchos cristianos. Porque pensar que estoy listo para ser sacrificado, ¿sabe lo que eso significaba? Estoy listo para que me corten la cabeza. Estoy listo para que me torturen y me den la muerte, porque eso era lo que Pablo sabía que venía. Eso está en segunda de Timoteo, y se cree que cuando él escribió segunda de Timoteo y escribió estas palabras, Pablo sabía que el tiempo estaba muy cerca ya. Y posiblemente Pablo, a partir de ahí, no fue mucho el tiempo que pasó, hermanos, sin que lo condenaran a la muerte y le cortaran la cabeza. Entonces, vea lo que él dice: estoy listo para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida, el tiempo de llegar el tiempo de llegar a la frontera está cercano. Pero escuche las palabras del apóstol Pablo, escuche la confianza que él tenía. He peleado la buena batalla. O sea, la batalla que a mí me tocaba pelear en Dios, por Dios, en Dios, la he peleado. Escuchen los verbos. Hablando de algo, hermanos, que ha sido hecho, algo que se ha llevado a cabo. He acabado la carrera, o sea, estoy viendo la frontera ahí frente a mis ojos. En cualquier momento tengo que pasar esa frontera. Pero he acabado la carrera. Lo que quiere decir es lo que sigue diciendo: he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Pero oiga lo que dice Pablo, vea qué interesante: en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué le tememos a la muerte, hermanos? Deberíamos de examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Deberíamos de examinarnos si es que nosotros no estamos realmente, hermanos, peleando la buena batalla. Si es que nosotros no estamos usando bien el tiempo, hermanos. Cada día que pasa, cada segundo, cada minuto, cada hora, hermanos, es recorrido menos hacia la frontera. No sé si lo está captando usted en esta noche, porque el tiempo no se detiene, hermanos. Vamos hacia allá todos. Unos un poco más lejos de la frontera, otros más cerca. Podría ser que alguno de nosotros esté ya frente a la frontera y no sabe.
Y podría ser que un día de estos solamente cruza la frontera y ya no va a estar con nosotros. ¿O nos suena eso como algo muy catastrófico y terrible? Seguimos pensando así. La pregunta, hermanos, no es a cuánta distancia está la frontera para usted y para mí. La pregunta es si cuando lleguemos a la frontera vamos a estar preparados. Si hemos acabado entonces lo que Dios nos encomendó en esta tierra. Desde nuestra perspectiva, alguien podría decir, no, ¿sabe qué? Mucha gente dice, yo no me puedo morir todavía. ¿Por qué? ¿Quién determina eso? ¿Usted, yo o Dios? Mucha gente dice, yo no me puedo morir porque mis hijos están pequeños y me necesitan. ¿Será que Dios piensa de esa misma manera? ¿Será que si Dios en su soberana voluntad puso que usted viviera solo tan cierta cantidad de años, será que a Dios lo va a detener que sus hijos estén pequeños? No, hermano, no se atormente por eso. No, esté bien claro y consciente si en los años que Dios le ha dado a sus hijos, usted ha hecho lo necesario para heredarles el temor de Dios. Si usted ha sido un ejemplo para sus hijos, que aun cuando usted se vaya, sus hijos puedan recordarle y puedan tener una referencia de alguien que amó y temió a Dios hasta el último momento de su vida. Esa es la imagen que yo tengo de mi mamá, de una mujer que amó y temió a Dios a pesar de sus errores, a pesar de su debilidad humana, a pesar de sus pecados, a pesar de todo. La imagen que yo tengo viva de ella es esa, de una mujer que no claudicó, de una mujer que hasta el último momento dejó todo de lado, pero siempre era hacer la perfecta voluntad de Dios en su vida. ¿Será, hermanos, que eso es lo que usted y yo vayamos a dejarle a nuestros hijos? No se preocupe si sus hijos están pequeños o están grandes. No se preocupe qué va a pasar con su esposa o con su esposo, que es una de las cosas, y digo esto, hermanos, no hacia ustedes, sino primeramente hacia mí. No nos queremos ir de esta tierra porque qué dolor más grande va a tener mi esposa, va a tener mi esposo. De eso no nos deberíamos de preocupar, porque Moisés dice, tú has sido refugio para nosotros. Él es nuestro refugio, hermano. Él es nuestro refugio. Si usted y yo entendemos lo que es estar en la mano de Dios, de eso se va a encargar Él. Y las personas que hemos perdido seres queridos, sabemos lo que significa el consuelo de Dios. Tal vez si usted no ha perdido a nadie, no, cuando digo perdido es en un sentido solamente que se dice perder, pero alguien que se va con Cristo, hermanos, no lo perdemos, lo ganamos eternamente. Entonces, tal vez usted no le ha tocado que vivir, hermanos, esto con un ser querido, pero déjeme decirle que en algún momento va a llegar, hermanos, porque la frontera para esa persona o para nosotros puede estar cerca, hermanos, y por lejos que esté, en algún momento va a llegar. Por eso termino con esto. Moisés dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para adquirir sabiduría en nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como necios o como sabios? Estamos entendiendo que cada instante de nuestra vida, cada minuto, cada hora, es la oportunidad para hacer para lo que Dios nos ha creado en esta tierra. Porque luego cruzamos la frontera y vamos a ir a hacer lo que Dios planeó eternamente y para siempre. Pero la pregunta es, cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo, hermanos, ¿será que tendremos alabanza o será que tendremos desaprobación de parte de Dios? ¿Será que Dios podrá decirnos, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. ¿O será que Dios tendrá que decirnos a algunos de nosotros: no cumpliste la meta allá abajo, no hiciste para lo que te llamé, no cumpliste eso, te enfrascaste en tus propias metas? No está diciendo que Dios no le da salvación, pero estoy diciendo que en el tribunal de Cristo, hermano, posiblemente algunos de nosotros o muchos de nosotros no tendremos aprobación del Señor en muchas cosas. Y en lugar de aprobación hay desaprobación. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Por tiempo no lo vamos a leer, porque daremos cuenta de todas las cosas, hermanos, ante el tribunal de Cristo. No estoy diciendo ante el gran trono blanco, donde se juzga la salvación. No, estoy diciendo el tribunal de Cristo, donde vamos a hacer, hermanos, donde vamos a tener que entregar cuenta de todo lo que hicimos en esta vida. Absolutamente de todo. Si hicimos lo que Dios nos mandó o no lo hicimos. Si lo honramos cada momento o no lo honramos. Si nos honramos a nosotros mismos antes que honrarlo a Él. Ahí todo vendrá, hermanos, todo saldrá delante de nuestros ojos. Y ante toda la multitud de todos los santos, hermanos, seremos aprobados en ese sentido. Seremos reconocidos y premiados, o seremos reprendidos por el Señor. Yo no sé, hermano, qué es lo que usted quiere cuando esté ante el tribunal de Cristo. Yo lo menos que quisiera, hermanos, como algunas personas dicen, por lo menos llegar dejando los pelos en el alambre, por lo menos llegar al cielo. No importa si no hice la obra de Dios en esta tierra, no importa si no lo honré todos los días, no importa. No, sí importa, hermano. Primero, porque Dios es digno de ser honrado y adorado. Pero es que un día, todo lo que usted y yo hayamos hecho o no hayamos hecho, hermanos, entonces se manifestará y quedará de manifiesto. ¿Por qué no oramos esta noche y pedimos al Señor, hermanos, su ayuda, su bendición?